Comunidad Apostólica, Trigo Limpio. Y les dijo, id por todo el mundo, ¿y qué? Y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere, ¿qué pasa? Y fuere bautizado, será salvo. Mas el que no creyere, será condenado. Hasta ahí dejamos la escritura, hermano. Le ruego que ocupe su lugar. Muchas gracias. El Señor nos hablará por medio de su palabra. Aleluya. El tema del día de hoy es predicando por todas partes. Y aunque el tema pudiera sonar simple, pudiera sonar sencillo, ya usted verá que no lo es. Porque Dios no es simple y mucho menos es sencillo. La misma palabra del Señor dice claramente, lo necio de Dios es más sabio que cualquier hombre. Lo débil de Dios es más fuerte que cualquier hombre. De manera que, hermano, Dios en ninguna manera puede tener entre su palabra y sus promesas algo simple y sencillo. No. La palabra del Señor dice en Romanos 11:33, oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inexplicables sus caminos. Todo en Dios es profundo. Y hoy usted se va a dar cuenta que este tema, predicando en todas partes, no es sencillo. Es un tema para meditar. ¿Por qué, hermano? Porque yo creo que usted se debe de acordar, porque usted es contemporáneo a esos eventos que se estuvieron realizando no hace muchos años, sino hace pocos años atrás, ¿verdad? Tal vez en la década de los 80s, 90s, ¿verdad? Y creo que usted ya había nacido. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ya usted había nacido, ¿verdad que sí? No tenemos aquí ningún jovencito con pocos años, ¿no? Ya tenemos aquí, gracias a Dios, gente madura con algunos años como yo, que sí estuvimos viviendo en esas décadas de los 80, los 90. En esa temporada nacimos. Y yo estoy seguro que nos dimos cuenta de que en el cristianismo había una manera de evangelizar que tal vez nosotros participamos o estuvimos en esa forma de evangelizar. Porque el mandamiento que estamos ahorita meditando de predicar por todas partes es lo que dice la palabra que acabamos de leer. Id por todo el mundo, es por todas partes y predicad el evangelio. Pues bueno, hace algunos años usted y yo nos dimos cuenta de que había una estrategia muy efectiva, por cierto, que logró que se convirtieran miles de almas, si no millones de almas, en muchos países del planeta. Y esta estrategia era hacer una invitación por algunos medios de comunicación, por las iglesias, para que los cristianos fueran a los estadios. ¿Cuántos se acuerdan de esto? ¿Verdad que sí? Vengan en el estadio, fulano de tal, va a venir el evangelista, fulano de tal, o el pastor, pastores reconocidos con poder y con gracia de Dios, que serán involucrados en esas campañas evangelísticas masivas. Y Dios trabajó de una manera muy hermosa, hermano. Se dio una actividad muy bonita en las iglesias, conversiones, las manifestaciones del poder del Espíritu, y todo era una bendición hermosa. Y dentro de todo eso hermoso, quedó como que algo un poco ambiguo que perjudicó a algunos cristianos. Y si se preguntara usted qué cosa es eso que perjudicó a muchos cristianos, yo le respondería que era el hecho de que en aquella ocasión a nosotros solamente se nos pasó la instrucción, la información de que lleváramos a un invitado al estadio. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad que sí? Solo se nos dijo así. Traigan a un invitado, a un familiar, traigan a un conocido. Jamás se nos dijo, predícale la palabra.
Háblale la palabra, instrúyele en la palabra. Y cuando ya esté preparado, Dios lo va a confirmar en su salvación. Esta cuestión que para algunos la alcanzaron a notar y otros ni cuenta se dieron, vino a afectar a miles también de personas que solamente entraban a las iglesias por una puerta, pero también estaba otra puerta para salirse. Porque solamente les dijeron, ven al estadio. En el estadio se manifestó el Señor, hubo sanidades, milagros, liberación para muchas personas, y eso emocionó sus corazones, sus almas. Dijeron, gloria a Dios, esto está hermoso, no lo había visto nunca. Se emocionaron a tal grado que dijeron, esto está bueno. Un día tuvieron que aterrizar eso, tuvieron que ser canalizados a una iglesia y ahí las cosas cambiaron. Allí no había tanta cantidad de gente. Allí no había tal vez la misma calidad de palabra que se había hablado en aquel evento. Y muchos comenzaron a, no es lo que yo pensaba. Y así como se abrió una puerta para entrar, se abrió otra puerta para salir. Pero Dios es bueno. Dios es sabio. Y cuando Él tiene la mirada puesta en alguien, la palabra nos dice qué es lo que sucede. Él dijo en el Evangelio según San Juan, no me eligieron vosotros a mí, yo los elegí a vosotros. Y cuando no es el hombre el que elige ir a un estadio a escuchar la palabra, no es un hombre el que elige ir a una iglesia a escuchar el mensaje, sino es Dios el que puso en su deseo el querer como el poder estar en un estadio o en una iglesia. Esa persona está en el propósito de Dios. Pero necesariamente será que alguien le predique. Porque el apóstol Pablo, hablando a los romanos, dijo claramente esta palabra. ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Y yo le digo, lo que acabamos de leer nos envió a usted y a mí a predicar por todos lados. No en el estadio solamente, no en un congreso, no. De hecho, hay lugares donde el Señor tiene una forma de trabajar que en ocasiones no se nota, pero que es muy efectiva. ¿Dónde, hermano? Ahorita vamos a ver dónde es. Porque le voy a decir algo, mire. Cuando el Señor envió a sus discípulos, les dio instrucciones claras antes de ponerlos a evangelizar. Les dijo estas palabras que usted conoce. Pero recibiréis poder, es Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya descendido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero este texto se oye bonito, pero tiene una instrucción que algunos pasaron por alto. La gente que llevó a los demás al estadio y que no se quedaron en las iglesias pasó por alto esta instrucción. ¿Qué instrucción? Necesitaba poder. Necesitaba poder. ¿Qué poder? ¿Qué? El poder del Espíritu Santo. Que cuando se encuentra a alguien que él tiene señalado, ¿es que Dios hace acepción de personas? No, no. Pero él ya sabe quién sí lo va a aceptar y quién no lo va a aceptar. Algunos le conocen a eso como predestinación. No hay predestinación. Hay conocimiento de Dios porque Dios es omnisciente. Y Él no salva a unos y a otros los deja que se condenen. No, Dios sería injusto si lo hiciera así. Pero como Él todo lo sabe, Él conoce quién sí lo va a aceptar y quién sí va a perseverar y quién solamente se emocionará y un día lo abandonará. Como conoce todas las cosas, pues Él necesita que alguien mínimo tenga el Espíritu Santo cuando se vaya a disponer a predicar su palabra.
¿De quién es la palabra? De Dios. ¿Quién dará testimonio de su palabra? Dios. Porque yo no puedo. Yo no puedo decir como Jesús dijo, si tú dijeras a este monte, échate a la mar, el monte se va a echar. Yo no puedo. A veces una persona está estorbándome para hacer mi trabajo y no puedo ni decirle que se quite porque me da pena. Mucho menos voy a poder decirle a un problema grave, alguna adversidad o alguna amenaza fuerte en mi vida. No tengo problema, quítate, que Dios es mi ayudador. A veces eso suena sencillo, pero es complicado, porque hay que estar en el problema para poder saber qué es lo que vamos a hacer usted y yo. Opinar es bien sencillo. Estar en el problema y dar ejemplo de fe, eso ya son otros 20 pesos, hermano. Pero hablando de predicar la palabra del Señor, dijo, ustedes necesitan para predicar mi palabra poder. Ay, Señor, ¿cómo es eso? ¿Sí? Ayúdenme por favor a buscar en su Biblia el Evangelio según San Lucas, capítulo 11, verso 13. Lucas, capítulo 11, verso número 13, por favor. ¿Lo tiene? Lucas 11, 13, por favor. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará qué? El Espíritu Santo a quien se lo pidan. Oiga, el error de muchos que quieren predicar a Cristo es que no se aseguran de que llevan de compañero al Espíritu Santo. Porque pueden orar porque no tienen para comer, pueden orar porque se le terminó el gas, pueden orar para que le vaya bien a su hijo, pueden orar para que todo esté bien en su trabajo, pero pasan por alto la necesidad de tener el Espíritu de Dios. El apóstol Pablo dijo claramente, no contristen al Espíritu Santo de Dios con el cual fueron sellados para el día de la redención, hablando de que ya lo tenían los cristianos. No lo hagan ponerse triste, dijo, desobedeciendo. No lo hagan ponerse triste porque ustedes no crean. No, consérvenlo avivado. Aviva el fuego del don que hay en ti, le dijo a este mismo que le escribió estas palabras. De manera que el Espíritu Santo viene a ser para los cristianos hoy en día una prioridad antes de realizar cualquier labor. Y lo más hermoso es que se puede pedir. Si usted no tiene la seguridad de tenerlo, pídalo. Yo he escuchado a algunos predicadores que hasta regañan a los cristianos porque dicen, ¿y cómo se le ocurre? Y luego, ¿por qué no tiene el Espíritu Santo? Y usted debería saber que ya lo tiene. No, si yo no tengo la seguridad, lo tengo que pedir. Porque aquí es lo que me dice la Escritura. Si ustedes, siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cómo no mi Padre le va a dar al Espíritu Santo? Al que se lo pida, porque el que pide, recibe. El que busca, encuentra. Y al que toca, se le abre. Oiga, imagínese usted que usted está parada en la puerta de su casa y de pronto pasa una persona que usted le ve que está en situación de calle, que tiene hambre, y de pronto pasa de largo la persona y se regresa con usted a donde está parada en su puerta y luego le reclama y le dice, oiga, ¿y por qué es tan malvada usted? ¿Por qué no me da de comer? ¿Qué le dirá usted? ¿Acaso me pidió? ¿Acaso me dijo que tiene hambre? Y usted tendría razón. ¿Y por qué los cristianos a veces se sienten mal, se decepcionan de Dios cuando quieren trabajar para Dios y no resulta nada? ¿Acaso le hemos pedido el Espíritu Santo, que es el poderoso? Porque dijo, recibirán poder
Cuando haya descendido sobre vosotros el Espíritu Santo y cuando tengan ese poder y tengan ese Espíritu, entonces podrán predicar por todas partes. Pero a veces nos decepcionamos y culpamos a Dios y decimos, no, no es cierto lo que dice tu palabra, ni cumples. Pero le hemos pedido el Espíritu Santo a Dios, porque se debe de pedir antes de llenarnos de cualquier conocimiento, milética, hermenéutica y espirofláutica, y a saber qué tanto conocimiento. Hermano, llenémonos del Espíritu Santo de Dios y Dios dará fruto. 30, 60, 100 por uno, es asunto de Él, pero dará fruto. Poco o mucho, cuando usted trabaja para Dios y usted ve el fruto, usted se anima, usted se motiva. Señor, cierto es tu palabra, pero cuando no se cumple, dice, nah, ya sabía, como los discípulos de Maús. ¿No has oído de Jesús? ¿Eres el único que no ha oído de Jesús? Y él era Jesús. ¿Eres el único que no ha oído de Jesús? ¿Quién? El que iba a libertar a Israel. El que era, ya lo tenían como algo pasado. Y Dios es el yo soy eterno, el presente eterno. Nunca deja de ser. Él no se va ni se viene. El cielo y la tierra pasará. Su palabra es poderosa y no pasa, el menos. Pero la gente cree que ya pasó de moda algo, ya pasó esto, ya Dios no está y ya, bueno, la mente se puede imaginar muchas cosas. Pero la invitación de Dios es, lo más importante primero es, llénense del Espíritu. Si nos llenamos del Espíritu, habrá poder. Esto es lo más maravilloso. Cuando usted ve la respuesta de Dios, cuando usted ora por alguien, eso es poder de Dios. No es usted. No se vaya a crecer. No se vaya a sentir la mamá o el papá de los pollitos. No es usted. Hermano, imagínese que el burrito que llevaba a Jesús entrando a Jerusalén se hubiera detenido y a decirle a los que llevaban las ramas y diciendo, Hosana al que viene en el nombre del Señor, y el burrito que llevaba al Señor se levanta y dice, gracias, muy agradecido, muy agradecido. No, no era el burro, es al santo que iba en él. Y la gloria es para el santo que está en nosotros. Si Dios sana a alguien, si Dios libera a alguien, es el santo que está en nosotros. Pero Él es poder. Él es poder. Y ahí es donde nosotros necesitamos buscarlo para llenarnos de poder. ¿Y sabe qué? Dios es tan hermoso que nos da lecciones a veces y nos manda donde no queremos. El Señor se lo dijo a Pedro. Pedro, antes te ceñías, te vestías y te ibas a donde querías. Cuando seas viejo, otro vendrá, te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Hermano, usted se iba anteriormente a las discotecas. Ay, Señor, espero no darle al clavo a alguien. Hermano, todavía más radical. Usted se preparaba y bueno, nos íbamos a las cantinas. ¿Cierto o falso? Íbamos a donde queríamos. Amaneciendo los domingos el día de hoy, a veces el cuerpo no quiere, pero viene el Espíritu Santo de Dios y nos ciñe de poder y nos dice, ora, vamos, es día de Dios, es la gloria para el Rey de Reyes y no es del que corre ni del que quiere, sino de quien yo tengo misericordia. Vamos, a adorarme, a glorificarme. Y nos trae el Señor, hermano. No queríamos y de pronto algo hace que queramos. Nos convenció. ¿Por qué? Porque mire, la obra más importante que el Espíritu Santo puede hacer en nuestras vidas es que nos convenza de pecado. ¿Cierto o falso? Mucha gente sigue justificando su pecado. No, yo soy así por la esposa. Yo por la esposa soy así. No, yo soy así por el marido. Yo soy así por los hijos.
La gente tiende a justificarse y esa siempre ha sido su defensa desde que es raza humana aquí en la tierra. Siempre tendemos a justificarnos. El problema viene a ser aceptar nuestros errores. Yo soy el culpable. Yo recuerdo que cuando tenía el problema del alcoholismo y tratando de encontrar una solución, busqué apoyarme con psicólogo, no lo logré. La cárcel, no, tampoco me lo quitó. Y un día me dijeron, Alcohólicos Anónimos. Yo hasta me burlaba y decía, alcohólicos anémicos, no. Pero me enseñaron una gran verdad que hoy en la palabra de Dios la entiendo. Y ahí la persona que Dios usó para abrirme el entendimiento de mi propia falta, de mi propio pecado y de mi propio error, dijo estas palabras. Si tú siendo alcohólico reconoces que eres alcohólico, ganaste la mitad de la batalla, porque el responsable no es tu familia, no es tu esposa, no es la gente, eres tú. Tú eres el que decide ser alcohólico, nadie te obliga. Fue un campanazo para mí. Yo decía, no, mi familia no me quiere, por eso. Hermanos, que le buscamos pretexto a todo. Yo, como alcohólico, yo le decía a las personas, ¿sabes qué? Ahora nos echamos unas heladas porque ganó el mundial, la selección. Y después, hoy me echo las heladas porque perdió la selección. ¿Sabes qué? Hoy me voy a echar un vinito porque está haciendo frío. ¿Sabes qué? Hoy me voy a echar unas heladas porque está haciendo calor. ¿Quién era el alcohólico? Yo. Y yo ponía pretextos. Lo que quería era seguir tomando y que nadie me dijera nada, que no me molestaran. Pero hasta que acepté que yo era el alcohólico, que yo estaba mal delante de Dios, fue que comencé a aceptar que necesitaba a Dios y su perdón. Y ya después lo demás. Pero fue el Espíritu Santo el que en una convención me hizo aborrecer. Porque yo, con la desesperación de seguir tomando y la carne pidiéndome que tomara, en una convención, en un llamamiento, yo tenía todo mi plan trazado. Saliendo de aquí, me voy y con fulano de tal me junto, nos tomamos hasta desquitarme lo que no me he tomado, porque Dios no sirve, dije yo. Pero como Dios todo lo sabe y Dios todo lo ve, en ese llamamiento, sin que nadie dijera nada, un predicador como que me estaba casando, apenas esperó que pasara y se baja él de la plataforma y va directo conmigo, con nadie más. Y comenzó a reprender: espíritu de alcoholismo, en el nombre de Jesús, te vas y lo dejas en paz. Y lo que él desea ahorita en estos momentos, lo arroja ya. Y comencé a vomitar. De ahí para adelante, hermano, una sola cerveza no ha llegado a mi cuerpo ni a mi vida, porque es Dios el que hace la buena obra. El que comenzó en vosotros la buena obra es fiel hasta terminarla. Pero no lo hice yo, ni yo me fui allá a una consejería para dejar el alcohol, no. Fue Dios y su Espíritu el que dio el poder para hacerlo. Y necesitamos aceptar que es Dios el que nos da convicción de pecado. Eso lo dijo Jesús a los que le escuchaban. Cuando venga el Espíritu Santo, Él los va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué dijo Jesús? Que cuando tengas el Espíritu Santo influyendo en tu vida, tú vas a aceptar que eres un mentiroso, que eres un ratero, un alcohólico, y párale de contar. Lo va a aceptar. Primer paso. Segundo paso, te va a ayudar a que lo venzas, porque solo no vas a poder. Separado de mí, nada podéis hacer, dijo Jesús. Te va a ayudar a vencerlo. Cuando Él nos ayuda a vencerlo, esa obra permanece, porque la palabra dice, la obra que permanece, en esa es donde Dios trabajó. Si han pasado los años y ya no has querido tomar, es porque Dios trabajó. No fuiste tú, ni el psicólogo, ni Alcohólicos Anémicos. Fue el Espíritu Santo de Dios quien te hizo la obra, porque Él dijo, yo hago nuevas todas las cosas.
Y Él tiene un propósito de limpiarnos para luego enviarnos. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Dice Pablo a los romanos. Ah, pues aquí ya me enviaron a mí. Y todavía ni entraba a la iglesia. Porque déjeme decirle algo. Yo no sabía de Dios. Mis padres ya eran cristianos, pero yo rechazaba todo lo que venía de Dios. En una ocasión, yo sin conocer nada de Dios, Dios me dio un sueño. Y en ese sueño, yo era como un granito de arena así. Y a mi lado había un ángel, hermano, que yo creo que como en un edificio de 20 pisos me volteaba a ver hacia abajo y me dijo estas palabras que todavía tengo en mi mente. Tú vas a ser la causa de que muchas almas encuentren la salvación. Y yo no sabía nada de Dios, ni quería nada con Dios. ¿Qué estaba diciendo el Señor? Aunque no quieras, ya te aparté. ¿Y sabe qué? Lo comprobé. Porque yo debería de estar muerto en más de 5 ocasiones por lo que vi, lo que viví. A un compañero mío, estando a 2 metros de distancia, nos balacearon unas personas, a él le dio un tiro en la cabeza y cayó a mi lado, muerto, un jovencito de 17 años. Y nos siguió tirando el hombre a 2 metros de distancia y no me pegó ningún solo tiro, solo un rozón. ¿Quién se equivoca a 2 metros de distancia? Y como todo hombre orgulloso y soberbio, yo dije, soy superhombre, ni las balas me hicieron. No, super Dios que te cubrió. ¿Cuántos de nosotros no hemos pasado alguna experiencia de ese tipo? Que al pie de la muerte Dios nos libró. No somos ni superhombres ni supermujeres, somos hijos e hijas de Dios y Él cuida de lo suyo, dice la palabra. ¿Para qué? Para enviarnos, porque su deseo es que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Ya nos envió. Por eso el tema es predicando por todas partes o en todas partes. Y mire, hermano, como le digo, Dios nos lleva a veces a lugares donde no queremos o no esperamos. Mire, un caso bien palpable en el Evangelio según San Marcos 5, 19 y 20. Marcos 5, 19 y 20. Evangelio según San Marcos, capítulo 5, verso 19 y verso 20, por favor. Este es el caso, no como algunos dicen, ¿verdad? Del endemoniado ganadero. No, el endemoniado gadareno, Gadara, la región de Gadara. Este hombre fue librado por Jesús propiamente. Apenas Jesús puso un pie en tierra descendiendo de la barca y el demonio se sintió atormentado. Porque del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y ese hombre era de Dios, señalado para Dios, apartado para Dios. Y cuando llegó el Dios de la gloria a reclamar lo suyo, el demonio tembló. Y como el demonio estaba en el hombre, fue y se arrodilla delante de Jesús y le dice, ¿qué tienes contra nosotros? ¿Has venido a atormentarnos antes de tiempo? Y el Señor, nada, dice, yo no tengo nada. Mi poder daña a los malvados, pero yo no tengo nada. ¿Y por qué no tenía nada? Porque todavía le pidió que le permitiera ir a los cerdos y se lo permitió. Un demonio pidiéndole un favor a Jesús y Jesús accediendo. Y los cristianos creen que Jesús no les puede hacer favores. Si se lo hizo a los demonios, déjanos ir a los cerdos, porque si no vas a atormentarnos de más. Le hizo un favor a un demonio y ¿cómo no le va a hacer un favor a un cristiano, hijo e hija de él? Pues bueno, este hombre fue limpiado por Jesús porque estaba preparado para Jesús, dispuesto para servirlo a él. Ya Dios lo había señalado y él no lo sabía. Llegó el momento de su liberación como llega a todos nosotros y entonces lo que este hombre quiere hacer
en correspondencia es seguir a Jesús. ¿Verdad? Porque a los discípulos, a los apóstoles, el Señor los llamó y le dijo, ven y sígueme, ven y sígueme. 12 veces les hizo ese llamamiento. Ven y sígueme, ven y sígueme. Bueno, y este hombre quería seguirlo. Y mire lo que le dijo Jesús. 19. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, ¿qué le dijo? Vete a tu casa, a los tuyos, y testifícales. Cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Hermano, donde menos queremos que nos mande el Señor a predicar es a veces a los que nos conocen. ¿Cierto o falso? Porque yo puedo ser un gran predicador donde no me conocen. Pero los que me conocen, hermano, ya saben de qué pie cojeo, no me van a creer. Y dice el Señor, ahí te quiero. No, pero es que ya saben cómo soy, ni me van a creer. Recibiréis poder para abandonar todo pecado, toda mala práctica, cuando venga sobre ti el Espíritu Santo. Y cuando venga sobre ti, entonces ve a los tuyos. ¿Se da cuenta de la ecuación tan poderosa que es conocer la palabra y la guianza de Dios? La gente solo dice, bueno, ya me convertí, voy a leer la cartilla a mi marido, a mis hijos, y si no, que se vayan al infierno, pero yo me salvo. No, hombre, no. No. El Señor dijo, necesito primero trabajar contigo y te voy a poner una prueba de fuego. Los que te conocen los pies de barro van a ser los que van a dar testimonio de ti. Y cuando ellos den testimonio de ti, el cielo te va a respaldar y vas a recibir poder. Porque todavía encontramos cristianos mentirosos. ¿Cierto o falso? Todavía encontramos cristianos peleoneros. ¿Cierto o falso? Todavía encontramos cristianos ladrones. De manera que el Señor nos manda con los que nos conocen los pies de barro, como a este endemoniado. Le dice, necesito pasarte por una prueba de fuego. Ve a los tuyos primero, dales testimonio. ¿Por qué no nos cree la familia que somos cristianos? ¿Por qué no nos cree la familia que somos cristianos? ¿Verdad que se nos salen a veces algunas cositas? Y dice el Señor, necesitan mi Espíritu Santo. Necesitan el poder de mi Espíritu porque los va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Si no tienen el Espíritu acusándoles, nunca van a querer dejar de robar, nunca van a querer dejar de tomar, nunca van a querer dejar de mentir, no van a dejar de pelear. Necesito que el Espíritu Santo esté con ustedes allí, dándoles duro. Y esto fue lo que hizo el Señor con este endemoniado. Lo mandó a la prueba de fuego. Y así tal vez nosotros nos puede mandar también. Porque mire, ahora ayúdeme a buscar por favor Juan 4:41. Y como dijo el cantante, ya con esta me despido. Juan 4:41, Evangelio según San Juan. San Juan 4:41. ¿Ya lo tiene? Usted predica, pero necesita esto. Y creyeron muchos más por la palabra de ¿quién? De él. Este es el caso de la mujer samaritana, usted lo conoce. La mujer, cuando se da cuenta que no es un hombre cualquiera judío que tiene frente a ella, sino que es el Mesías, redentor de la humanidad, va y le dice a los suyos, a su familia, oigan,
encontré a un hombre que me dijo lo que estoy haciendo. ¿A quién fue? A su familia. Me dijo que he tenido 5 maridos y el que ahora está conmigo tampoco es mi marido. Oiga, este es adivino, ¿qué será? ¿O será el Mesías? El Mesías. Y comenzó a hablarles y a testificarles, pero llega Jesús con su palabra y nos dice esto, pero creyeron muchos más por la palabra de Él, porque es su palabra, no la del pastor, no la del predicador. Es su palabra la que toca el corazón de las gentes que nos visitan, de las gentes que están al alcance de la palabra, cuando está involucrado el Espíritu Santo de Dios. Y no es como dijo alguien, mano, como dice la palabra de Dios, ayúdate que yo te ayudaré. Ni palabra de Dios es esa. O como dice la palabra de Dios, hermanos, si usted tiene necesidad, el Señor tiene más cosas que tú que pedirle. Dígame dónde dice. Porque no es palabra de Dios. Pero lo creemos como tradición. Porque alguien lo predicó y me gustó, se sintió bonito. Pero no es palabra de Dios. Oye, hermano, es que Dios controla todo, que no se mueve la hoja de un árbol sin su voluntad. No es palabra de Dios. No viene en la Biblia. Es tradición. Alguien lo predicó porque se le hizo bonito y muchos cristianos lo creyeron. El cristianismo está lleno de tradiciones. Por la mañana lo veíamos. Pero la gente se convierte más por la palabra de Él, no por las tradiciones. Póngase de pie, por favor. Gracias por acompañarnos. Recuerda, si te ha gustado el video no olvides suscribirte y compartir.